Hola, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que están viendo este cuarto diálogo de diálogos en confinamiento, una serie de videos que estamos haciendo para platicar sobre el género y confinamiento, que es el tema rector de la programación de Mi Género Tour 2020. Este diálogo se titula Reflexiones para la igualdad en los hogares después de la pandemia, y para ello tenemos la participación de dos mujeres que queremos mucho en el proyecto de Mi Género y que desde sus áreas de trabajo y desde sus perspectivas estarán platicando sobre este tema. Me gustaría presentarles a Tsiri Ávila y también a Marta Ferreira, con quienes estaremos dialogando. Atsiri es comunicóloga social, feminista y defensora de los derechos humanos. Es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red nacional conformada por 43 organizaciones pertenecientes a 23 organizaciones de la sociedad civil. Forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México. Es columnista especializada en género y derechos humanos en medios nacionales e internacionales como Animal Político, El Universal, El Tiempo Argentino, Página 12, entre otros. Marta Ferreira es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos por la UNAM. De 2012 a 2016 fue subdirectora de Debate Feminista e integrante de su comité editorial hasta 2018. Secretaria de Igualdad del PUEG, el CIEG de la UNAM, y en 2016 formó parte del equipo de elaboración del Protocolo de Atención a la Violencia de Género de la UNAM y ha sido parte del mecanismo de evaluación. Ha sido directora de promoción de la cultura y no discriminación del CONAPRED. Cursa el doctorado en Sociología en la UNAM y es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Sociales. Actualmente, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de mujeres. Así es que muchas gracias, Marta, Tsiri. Las dejo para que empiecen el diálogo sobre estas reflexiones. Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Victoria, muchas gracias también, Marta, y muchas gracias a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en esta edición de 2020, que quizá es, como muchas cosas, ¿no? De la vida diferente a como estábamos acostumbradas, ¿no? De año con año visitar la Cineteca, visitar los diversos espacios en donde ustedes pueden presentar o donde presentan estas películas, estos cortos y también estos diálogos, ¿no? De 100 horas de activismo que muchas veces o que hemos seguido durante todos estos años de la muestra de Mi Género. Muchas gracias por la invitación y felicidades también por mantenerse a pesar de la pandemia, ¿no? Realizando esto que seguramente, como decía en algún momento, es algo que necesitamos las personas, ¿no? Al no encontrar también como muchas opciones en los medios de comunicación, en la televisión, y que siempre la muestra de cine con perspectiva de género pues es un gran regalo para el alma, ¿no? De ver películas de diversos países con diferentes enseñanzas. Gracias, Victoria, y gracias, Marta, nuevamente. Bueno, la idea de poder compartir este diálogo sobre cómo nos hemos encontrado las mujeres en esta pandemia, pues es visibilizar lo que muchas veces no visibilizamos, que es las problemáticas diferenciadas que vivimos las mujeres, no solamente en México, sino pues en todos los países, ¿no? A nivel mundial, a nivel global. Nosotras, como defensoras de los derechos de las mujeres, por muchos años hemos ahí puesto como en los medios de comunicación, en el público en general, en las escuelas, con las autoridades, el hecho de que la violencia nos persigue o nos acompaña lamentablemente siempre, ¿no? La discriminación está prácticamente desde el día que nacemos, ¿no? O incluso antes de que hayamos nacido, ¿no? Porque si a veces no somos esperadas, ¿no? Lamentablemente, y llegamos, ¿no? Y cuando llegamos y nos dicen, bueno, va a ser niña, pues ni modo, ¿no? Ya para el otro, ¿no? Entonces,
la discriminación nos ha acompañado desde siempre y la hemos normalizado. Es normal que nos violenten, es normal que nos acosen, es normal que ganemos menos que los hombres, es normal muchas cosas, ¿no? Que nos coloquen como quieran en los medios de comunicación, en las revistas, etcétera. Sin embargo, digamos, a pesar del trabajo que se ha hecho desde las instituciones, desde las propias autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, parece que nos quedamos siempre cojos, ¿no? O cojas de decir, algo falta, que ese chip no lo hemos logrado cambiar. Entonces es una señal de que pues vamos avanzando, pero tenemos que seguir caminando, ¿no? Y esta pandemia pues ha colocado otros focos, digamos, de atención que a veces parecen invisibles, ¿no? Hemos, como decía, visibilizado desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que cada día van incrementando las cifras, ¿no? Y que no tienen que ver solamente como con números, porcentajes, con indicadores, sino que estamos hablando de proyectos de vida truncados, ¿no? De mujeres que su vida les fue arrebatada, ¿no? Y que de 2008, por ejemplo, que hablábamos de que 6 mujeres eran asesinadas al día, o de que 6 hombres asesinaban a 6 mujeres al día, ahora vemos que es aproximadamente 10 mujeres asesinadas al día, incluso 11 en algunas ocasiones, y que pues eso está acompañado de diversos tipos de violencia, ¿no? Que vivieron las mujeres, y de una violencia extrema, porque a pesar de todo lo que hemos impulsado, apoyado, de las alertas de género, etcétera, pues vemos que la violencia contra las mujeres cada vez es más brutal, ¿no? Y está con eso también otro tipo de delitos, ¿no? Como es la desaparición de mujeres, la trata de personas, que eso lo estábamos, si ustedes recuerdan, el 8 de marzo fue una fecha, ¿no? De indignación nacional, de hartazgo social. Salimos las mujeres el 8M, salimos el 9M para decir, bueno, el 9M nos desaparecimos más bien para decir, nos están atacando al 50% de la población nacional y mundial, y no podemos seguir así. De alguna manera vino la pandemia justo también la segunda semana de marzo, y ahora colocamos el foco de atención en nuevos tipos de violencia, o nuevas u otras formas de violencia que están viviendo las mujeres y que no se visibilizaban. No quiere decir que no estuvieran antes de la pandemia, pero más bien que se están agudizando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las niñas tienen que estar en las casas, a veces solas, a veces con familia que no compartían antes, ¿no? Con tíos, tías, con gente que no compartían. El incremento de las violaciones sexuales está ahí. Nosotras hemos documentado, por ejemplo, con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 21.292 delitos sexuales tan solo en los primeros 5 meses de la pandemia. Y de esos 21,000 delitos sexuales, al menos 6,440 son violaciones sexuales, ¿no? Seguimos documentando las desapariciones en ese mismo periodo, ¿no? De marzo a julio, de 550 desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres vemos que no tiene edad, ¿no? Algo que hemos descubierto con esta documentación, con esta investigación y con estos acompañamientos de casos, es que tanto puede ser vulnerable o víctima una niña como una mujer adulta mayor, ¿no? O sea, ahí no hay prácticamente pues una diferenciación entre las edades. Hay particularidades, pero todas somos susceptibles a distintos tipos de violencia. Y en el caso de la violencia familiar, también el mismo Secretariado Ejecutivo ha documentado, registrado a través de las llamadas telefónicas también 90,279 casos.
¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres están pues ahora más con mucha carga, tanto del trabajo, con los hijos, las hijas, con el esposo, ¿no? Teniendo que cumplir todo tipo de tareas, ¿no? Tareas del hogar, ¿no? La vigilancia de los niños, las niñas, la tarea, el trabajo, ¿no? Son muchas cargas que tienen que ver con las responsabilidades sociales, con las responsabilidades a nivel familiar, a nivel personal, que vulneran de alguna manera, pues, la integridad de las mujeres, la estabilidad emocional y que eso también va permeando, ¿no? En los niños y las niñas y en la estabilidad emocional como mujeres, en el núcleo familiar y obviamente en el tejido social. Y bueno, nosotras hubiésemos deseado, ¿no? Que la pandemia fuese o hubiese sido o sea, ¿no? Porque seguimos en la pandemia, un alto a los delitos más grandes, ¿no? Como es el feminicidio, pero lamentablemente vemos que no es así. De marzo para acá han sido asesinadas 1.580 mujeres con datos oficiales. Algunos de esos casos, solo 384 son investigados como feminicidio y también los vemos en contextos criminales, ¿no? O sea, no es como que fueron solamente asesinadas en su casa, ¿no? O que se trate de feminicidio familiar, ¿no? Que haya sido el esposo, sino más bien son también otro tipo de actores criminales. Vemos a las mujeres en las calles, no vemos a las mujeres en espacios públicos, que eso nos manda, digamos, la señal de alerta y de aviso de que otros actores criminales, que la delincuencia organizada sigue operando independientemente de si hay pandemia o no. Otro dato, digamos, que hemos nosotras documentado a través de la Red Nacional de Refugios es que incrementó en un 71% el número de llamadas que ellas recibían, digamos, en el mismo periodo del año pasado a este 2020 con la pandemia del COVID-19. Y es que son 8.123 mujeres que han llamado para decir que están en violencia, que están viviendo violencia, y más de 15.180 mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, pues han tenido que ser cobijadas por esta red para poder salvaguardar su vida, ¿no? Esto yo creo que es importante colocar que es el contexto que vivimos las mujeres, pero también es importante decir que no estamos solas, ¿no? Afortunadamente hemos tejido redes de acompañamiento, de solidaridad, de entrada entre nosotras mismas, ¿no? Con nuestras amigas, nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestra familia, pero también existimos las organizaciones de la sociedad civil que justamente buscamos contribuir a disminuir esta violencia, a contribuir con las propias autoridades. Y es por eso que nosotras el 3 de septiembre, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde la Red Nacional de Refugios y Católicas por el Derecho a Decidir, hicimos el lanzamiento de una campaña que se llama Distancia Segura y Sin Violencias, por una normalidad sin violencias, y que está apoyada por el Fondo Canadá y por la Unión Europea, justo con la idea de decirles a las mujeres que no están solas y también decirles que están las organizaciones, pero también las instancias gubernamentales ahí, porque muchas veces desconocemos que existe un Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? O la Secretaría de las Mujeres en los municipios, en los estados, ¿no? Los centros de justicia para las mujeres. Entonces, esta campaña es una campaña informativa en la que durante todo esto que resta del año vamos o estamos en redes sociales, pero también en espacios públicos, en los mercados, en las farmacias, en diversos lugares en donde las mujeres acuden para que puedan ver y
informarse de cosas tan básicas que a lo mejor para nosotras como defensoras son básicas, pero para el general de la población no lo es. Un ejemplo de eso es qué podemos hacer ante una desaparición de una mujer, niña o adolescente en tiempos de COVID. ¿A qué autoridades tenemos que dirigirnos? ¿Cuáles son los documentos, la información que tenemos que llevar? ¿Cuáles son los derechos, ¿no? ¿Qué alertas son las que se tienen que activar, etcétera? Hay otra información que es qué hacer para obtener una orden de protección. Todas las mujeres que viven violencia tienen ese derecho a pedir una orden de protección y a partir del análisis del contexto que ella esté viviendo, pues ver cuál es la orden de protección adecuada o la que necesita para salvaguardar su vida, la integridad física de ella y también de sus hijos e hijas. Esto puede ser desde prohibir que la persona, que el agresora o que el agresor se acerque, ¿no? Que no pueda, pues, tener contacto con la persona que esté, incluso que pueda ser sacada de la casa, etcétera. ¿Qué hacer ante un feminicidio? Porque muchas de las veces vemos que pues los feminicidios ahí han estado, ¿no? Lamentablemente, como decíamos, pero este contexto de la pandemia pone un obstáculo, digamos, en la atención que no debería de ser, ¿no? Porque muchas veces, pues por la atención o cancelan juicios o cancelan la atención en las instituciones y más bien, ¿qué hacer ante un feminicidio en este contexto de pandemia y hacia qué autoridad tenemos que dirigirnos? Va a haber también o está una asesoría en 17 estados del país. Esas asesorías las están dando personas expertas, integrantes del Observatorio también Ciudadano Nacional del Feminicidio, en donde estamos difundiendo los teléfonos, los correos, redes sociales donde las mujeres de esos estados puedan contactar y puedan obtener esa asesoría y en todo caso canalización con las autoridades. Entonces, creo que tenemos que actuar, digamos, con un plus en este contexto, ¿no? Tenemos que informar a las mujeres que si van también a las autoridades, cómo ir sin ponerse en riesgo, sin exponerse a ser contagiadas y también de pedirles a las autoridades pues que tengan las medidas necesarias para que evitar que las mujeres, nos pasó por ejemplo en el caso de un caso que acudieron a una fiscalía para hacer presión en un caso y una de las mamás resultó contagiada, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo las mujeres se van de una manera protegida, pero cómo también las autoridades realizan como estas medidas, toman las medidas necesarias para evitar la propagación del virus con las mujeres que acuden? Y por otra parte es el monitoreo, ¿no? El monitoreo ante las instancias de gobierno, porque decíamos, bueno, la pandemia no puede ser el obstáculo para que una mujer pueda acceder a los servicios y tampoco pueda acceder a la justicia, ¿no? Aquí pues realmente no estamos de vacaciones, ninguna de nosotras, realmente estamos aprendiendo a vivir en un nuevo contexto y si la violencia feminicida está presente, pues cómo podemos continuar viviendo de una manera más segura y también en el proceso de construcción de una nueva normalidad sin violencias. Entonces yo eso lo dejaría ahí como en la parte que hemos tenido que trabajar nosotras en estos primeros 6 meses de pandemia y con la idea de poder escuchar también a Marta, que pues seguramente toda la reflexión que ella tiene también abonará en este sentido. Muchas gracias, Atsiri, por hacer todo ese recuento tan doloroso también, ¿no? Porque siempre que hablamos de esto, parecen cifras o parecen datos, pero en realidad es como la cifra del dolor, ¿no? Es lo mismo cuando hablas de cuidados o cuando hablas de sobreexplotación de las mujeres en el hogar, cuando hablas de falta de derechos, cuando hablas de violencia feminicida, de violencia en general de género.
A mí me gusta siempre hablar de los datos del dolor, ¿no? Porque son los datos de la herida. Este país está herido por esa situación y yo creo que hay que también pensarla desde ese lugar, ¿no? Porque no por victimizar, sino por ser conscientes de que allí hay mujeres que están sufriendo, que están viviendo situaciones desde hace muchos años que no han podido resolver, con unas vidas muy precarias, súper vulnerabilizadas por la propia construcción de género, o sea, como sin salida, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota breve de una de las mujeres que conocimos en Michoacán, de cuando hicimos la gira para escuchar a las mujeres en el Proigualdad, en el Programa Nacional de Igualdad, y una mujer nos dijo, yo me levanto con miedo, salgo a la calle con miedo, voy al mercado con miedo, recojo a mis hijos de la escuela con miedo y estoy en mi casa con miedo y me vuelvo a dormir con miedo por mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo es esa travesía a lo largo de tu vida donde el miedo es el eje vertebrador? Entonces, también tenemos responsabilidades nosotras como Instituto Nacional de las Mujeres, con esas voces, con esas mujeres que nos han dicho que los 3 problemas más importantes que tienen hoy por hoy, y yo creo que casi todos los países con carencias, como nuestra región, como pues, otros países del sur global, digamos, ¿no? Para no decir de otra manera, tienen los mismos problemas, o sea, el tema de la violencia, la falta de paz, de seguridad de las mujeres, la falta de recursos económicos, autonomía, un trabajo digno, un trabajo que les garantice cierta libertad, y por otro lado, la gran carga de los cuidados que las tiene amarradas al hogar sin poder moverse con tranquilidad, o, como dicen los datos, que una gran parte de las mamás que trabajan van con sus hijos a sus trabajos. Eso, o sea, eso puede ser simpático un día, pero porque yo también fui con mi mamá a clase alguna vez. Mi mamá era profesora y yo, pues me sentaban ahí atrás y me ponían a dibujar. Y es simpático y tengo buenos recuerdos de eso y probablemente por eso fui profesora muchos años. Pero quiero decir que esta no es la situación de todas las mujeres y no es algo que sucede una vez, es algo que pasa, que vivimos las mujeres, pero es un problema social. Es un problema social, igual que pasa para mí con el feminicidio, con la violencia de género. Son problemas sociales cuyo precio pagamos las mujeres, ¿no? Y entonces yo creo que esto en este contexto de la pandemia, yo no sé decir si se ha aumentado o si el foco está más fuerte y estamos viendo más, si además del crecimiento del problema, además del crecimiento del problema, estamos viendo más también lo que está pasando, porque las mujeres están encerradas en sus casas. Y a mí otra cosa que me preocupa muchísimo también, Atsiri, es la situación de las niñas, jovencitas que están en las casas porque no están yendo a las escuelas. Resulta que las escuelas no solamente son lugares de educación, de información, de escolaridad, también son lugares de cuidado. Y está comprobado que mientras más tiempo pasan las niñas pequeñas fuera de su casa, en las escuelas, menos posibilidades tienen de ser violadas o abusadas sexualmente en sus hogares. Entonces, el tema del embarazo infantil, que es un tema que en México está creciendo en relación al embarazo adolescente, el embarazo infantil está creciendo. Y cuando hablamos de embarazo infantil, me cuesta hablar de la palabra embarazo, pero no tengo cómo no pasar por esa palabra, pero en realidad de lo que quiero hablar es de esa violación, de ese abuso, de esa violencia y de los derechos de esas niñas. Y esas niñas están ahora obligadas a estar en la casa, sometidas a relaciones con familiares cercanos que abusan de ellas, que están abusando de ellas, sin contar además el hecho de que están en riesgo también de perder su escolaridad. O sea, las niñas, a diferencia de los varones, de los niños jóvenes, a diferencia de ellos, las niñas, por esta construcción social de géneros que nos hace creer que es natural que las niñas y las mujeres estemos cuidando todo el día y que por una cuestión de amor privilegiemos eso, nuestro amor al prójimo frente a nuestro trabajo, nuestros proyectos personales, etc. Y ese es un baremo para valorarnos a las mujeres, ¿no? Y eso empieza desde niñas, y las niñas de 10 años ya están cuidando a sus hermanitos y les están haciendo hacer los deberes, y ellas no están yendo al colegio.
Hay muchas niñas, hoy no tengo la cifra, pero hay muchas niñas, y no solamente en México, en el continente, en la región latinoamericana, que no han tenido ni un solo acercamiento a la escuela desde que empezaron las clases. Quiere decir que están en proceso de abandono de la escuela. ¿Y eso qué repercusiones tiene para la vida de las niñas, para su futuro, para ya no solamente digo de sus derechos sexuales y reproductivos, de su libertad a no tener embarazos, a decidir, a su maduración como niñas, sino qué va a pasar en el futuro de unas niñas que en lugar de terminar la secundaria o la prepa, solo van a tener interrumpida la primaria? Ustedes saben que en el país habíamos superado el analfabetismo escolar, infantil. Hemos logrado en los últimos 10 años unas cifras altísimas de escolaridad y de alfabetismo. Sin embargo, seguimos arrastrando una cifra muy grande de rezago escolar, que son casi todas o una buena parte de las mamás de esas criaturas. Entonces, esas mamás están ahora con la atención objetiva, pero también subjetiva, de tener que cuidar y enseñar a escribir y enseñar a sumar y a multiplicar y a resolver problemas sobre los que no pueden, porque muchas de ellas son monolingües en lenguas originarias. Entonces sí tenemos una situación de muchísima tensión en los hogares sobre las mamás. Las mamás que están, o sea, hemos recogido testimonios de todas partes del país sobre cómo estaban pasándola las mamás. Las mamás en situaciones económicas más precarias, ¿no? Hemos preguntado a las mamás que estaban saliendo a trabajar en trabajos casi todos informales, las trabajadoras del hogar. ¿Cómo hace una trabajadora del hogar para pagar una televisión, para tener una conexión, que la conexión no llega, que necesitan una conexión satelital, para conseguir un teléfono que sea pues es un teléfono inteligente, que pueda recibir un correo, un WhatsApp, ir a un lugar a imprimirlos? Todo esto les estoy diciendo, es la vida diaria de las mujeres. Y esto, las mujeres de la ciudad, de las mujeres urbanas de esta ciudad, o de otras ciudades grandes, de otras capitales, pero las mujeres en territorios más alejados, en la sierra de Chiapas, en Oaxaca, donde no tienen a veces ni electricidad para cargar un celular. Ya no digo luz para hacer los deberes, una mesa para hacer las tareas. Hay un imaginario de quién es el sujeto mujer, o mujeres, o niñas en el país, que no se corresponde con el sujeto real. El sujeto real es un sujeto situado, ¿no? Es un sujeto situado, como dicen las teóricas feministas ya, es un sujeto situado que está en un contexto determinado, cuyas características hay que considerar. Hay que considerar su origen étnico, su situación económica, las posibilidades de transporte, la cercanía con un autobús o un camión que salga, una pecera, la electricidad, la cercanía a las fuentes de energía, de agua, la violencia que sufren las mismas comunidades, lo violento que es para las mujeres vivir en el territorio, transitar el territorio. El territorio, ya lo han dicho las urbanistas feministas, es un territorio hostil para las mujeres. Entonces, todo eso va haciendo eso que yo por eso te decía, Atsiri, tú hablas de esas cifras y yo voy a hablar del otro paquete de violencias que también están sobre la vida, decía yo, sobre los hombros de las mujeres, y la ministra de Argentina de Igualdad y Diversidad dijo, no están sobre los hombros, están sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, esta situación está atravesando los cuerpos de las mujeres. O sea, estamos aguantando esto con nuestro cuerpo. Y entonces el esfuerzo, el sacrificio, las mamás que salen a las 5 de la mañana para trabajar, llegan a las 8 de la noche, tienen que hacer deberes, tienen que atender a las criaturas. ¿Qué pasa cuando...? Y otra cosa que es muy, muy curioso, las escuelas cierran por razones de salubridad, ¿no? De sanitarias. Pero entonces, ¿qué creen ustedes que hacen las mamás en las colonias más pobres del país, o en los barrios, o en las comunidades? Vuelven a poner a los niños juntos, con una mamá que se puede quedar con esos niños. Y los 15 niños están en una casa, en condiciones precarias, quizás en el suelo, en condiciones con menos medidas sanitarias, trabajando como pueden, pagándole a la mamá que cuida, obviamente, para que pueda ocuparse de ellas, pero están juntas. Entonces las mamás, eso que se quiere evitar en las escuelas está pasando.
porque las mamás y las mujeres resolvemos nuestros problemas individuales de manera colectiva, y esa es nuestra gran fuerza como movimiento feminista, pero también como mujeres. Las mujeres no resolvemos nuestros problemas de manera individual, sabemos que nuestros problemas desde los años 60, sabemos que nuestros problemas individuales son políticos y son sociales. Y entonces las mujeres seguimos buscando redes de mujeres que nos ayuden a resolver nuestros problemas cotidianos. No encontramos la solución en otros espacios, pero los encontramos con otras mujeres que resuelven. Entonces, esto también es parte de lo que está pasando en los hogares que están encerrados, que están confinados, que los niños no los dejan salir, que no, o sea, yo creo que todo esto también suma a esta parte que decía Satsiri, de la violencia concreta, del maltrato, del abuso, del acoso, del hostigamiento, sin hablar que el acoso y el hostigamiento en la calle continúa, el acoso y el hostigamiento en las instituciones públicas, perdón, de educación superior continúa, no sabes cómo hacen, porque no están yendo, pero continúan las denuncias. Quiero decir, nada de eso ha parado, porque el patriarcado ahí está, porque la violencia del patriarcado ahí está, y porque los hombres están, es la masculinidad, la construcción de la masculinidad para los hombres es una construcción que se reafirma a partir de la superioridad moral que sienten frente a las mujeres, y esa superioridad moral está en el origen de la violencia contra las mujeres, y las atraviesa, y da igual el contexto, da igual si están confinados, si las ven virtualmente, o sea, la violencia continúa, y eso es algo que estamos viendo, yo a veces apabullada de eso, de no poder saber cómo realmente apagar este fuego, aunque sea poco a poco. Rita Segato dice que la solución es justamente de construir la masculinidad, y que incluir a los hombres como partes de esta tragedia que es la violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pero porque ella dice que es el origen de todas las otras violencias, dice Rita, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí para que podamos platicar, pero yo quería un poco completar desde otro lugar, con otras formas de violencia también, lo que tú decías, Atsiri. Gracias, Marta. Justo esto que tú refieres de la colectividad, creo que es una de las respuestas que como movimiento feminista hemos colocado en el centro de la atención. Y otra cosa que yo mencionaría ya para finalizar es cómo no nos acostumbramos a la violencia, cómo no normalizamos la violencia, pero también cómo no normalizamos lo que estamos viviendo con la pandemia, y más bien los hacemos o tratamos de ser como si fuéramos heroínas, que no lo somos, y cómo más bien aprovechamos la fuerza que tenemos como mujeres, como redes, como colectividad, de poder hacer nuevas propuestas de realidad, ¿no? Como decíamos, por una nueva normalidad sin violencias. Tenemos esa fuerza porque somos el 50% de la población, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Y creo que sí podemos ir direccionando de acuerdo no solo a las necesidades que tenemos como mujeres o como personas, sino como sociedad. No podemos estarnos ahora trabajando todos los días más de 8 horas al día. Ahora, con todo esto que ya sabemos y que seguramente la gente que nos escucha ya lo sabe, pero no podemos sumarnos a una nueva normalidad, a una normalidad que atente contra lo que ya hemos luchado por años, ¿no? Tanto los derechos de todo tipo, ¿no? Sino que ahora que normalicemos que pues es normal que esté aquí el marido presionándome y que en el trabajo me exijan que tenga que estar así, cuando tanto la sociedad, los empleadores, ¿no? Los jefes, jefas, las propias escuelas, las instituciones tienen más bien que generar las medidas que se adecúen a lo que estamos viviendo en este momento. Y decir también que está la norma 046, que es importante que visiten, digamos, o que busquen las mujeres que han vivido violencia sexual o que se metan también ahí a la página de la campaña o al observatorio feminicidio-mexico.org, que ahí pueden encontrar pues las respuestas, porque es si una niña, si una mujer, si una adolescente sufre en esta pandemia una violación sexual, no significa que tenga que llevar a término ese embarazo.
Eso es obviamente un derecho de las mujeres y hay respuestas, organizaciones que acompañamos en ese sentido y que sin ningún problema podemos, y que el Instituto también Nacional de las Mujeres para eso seguramente también podrá acompañar. Y el Centro de Salud Reproductiva también, y nosotras forzando la aplicación de la NOM 046 y 047. O sea, efectivamente nosotros tenemos ahora la famosa ENAPEA, que es la Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente e Infantil, que lo estamos relanzando para que sea realmente efectiva y consigamos resultados, ¿no? Yo creo, fíjate, Atsiri, que a mí me gusta un concepto que leí el otro día, que es una mejor normalidad. Necesitamos una mejor normalidad. Una mejor normalidad en los criterios nuestros, que es una normalidad feminista, una normalidad igualitaria, una normalidad local, una normalidad solidaria y en paz. O sea, eso para nosotros es una normalidad mejor, ¿no? Pero eso, como todo lo que pasa, yo siempre le digo a mi hija que las mujeres nunca tenemos nada fácil y que todo lo que uno quiere en la vida lo tienes que construir. Y esto es una prueba de que llevamos tantos años construyendo esto y que no vamos a parar hasta que lo consigamos. Eso puede estar seguro el patriarcado. O sea, puede estar tranquilo porque vamos a pelear hasta el último momento hasta conseguir que este sistema caiga, ¿no? Y es verdad que va a caer. Pero tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Y eso no va a ser nada sencillo, ¿no? O sea, el tema no solamente el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como tú sabes, Atsiri, es todo el cuerpo, todo lo que la masculinidad hace, este sistema sexogénero, con los cuerpos que se acercan a lo femenino, ¿no? Que son los otros cuerpos que no son el heteronormativo, masculino, blanco, etcétera, ¿no? Todos los cuerpos que son cuerpos disidentes para el patriarcado, ¿no? Y que son también motivo de violencia, ¿no? O de razones de violencia, ¿no? Los cuerpos queer, LGBT, trans, etcétera, ¿no? Todos esos cuerpos, incluso todo lo que tiene que ver con los indígenas, también, o sea, forma parte de esos cuerpos que hay que disciplinar, ¿no? Que hay que disciplinar. Entonces yo creo que sí tenemos muchísimo trabajo por delante, que ojalá tengamos siempre la posibilidad de aliarnos, aunque sea de encontrar, Atsiri, los puntos en común que todas las tenemos, todas las feministas tenemos puntos en común y otras, a veces son las estrategias las que son diferentes, pero los objetivos suelen ser los mismos para poder seguir avanzando y poder trabajar por la igualdad, sobre todo en un futuro, y que tengan las niñas de hoy, tengan el futuro de mujeres en paz, igualitarias que merecen, ¿no? Claro, muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a Atsiri y Marta por compartirnos estas reflexiones, que justamente es lo que estamos buscando en esta serie de 9 videos, que bueno, es abrir el diálogo y la reflexión con especialistas como lo son ustedes, para invitar a que las personas que estén escuchando y viendo este video cuestionen la realidad social a la que nos hemos estado enfrentando y la manera en que la crisis global justamente de la salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales y bueno, lo que compete en el contexto del hogar y todo lo que se genera no es la excepción. Era un tema muy importante que nos encantaba la idea poder explorar en este diálogo y creo que justamente estas cifras, estos datos nos asientan en una realidad que a veces parece que conocemos, pero siempre es bueno volver a aterrizar y tenerla fresca. Así es que les agradezco a ambas por compartirnos este tiempo, sus reflexiones, sus datos, y bueno, esperemos que quienes estén viendo se lleven muchas reflexiones. Gracias y bueno, los vemos en otros videos de Diálogos en Confinamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Atsiri. Muchas gracias, ustedes. Victoria, por la invitación. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.